Vamos a recibir a nuestro primer invitado, Ítalo Cedeño, ya está con nosotros a través del Zoom, ex gerente de Petroecuador. Muy buenos días, Ítalo, un gusto que esté con nosotros en Punto de Orden. ¿Cómo ve usted la caída en la producción de barriles? Se anuncia que han caído 30.000 en la producción diaria. Buenos días, María Sol, Pocho, Rodrigo, Oscar. Un saludo cordial a la distancia a Juan Javier, dando gracias a Dios porque salió bien de la cirugía y esperamos una pronta recuperación. Siempre gracias a Dios. Bien, María Sol, el problema de la producción en Petroecuador es un problema permanente. ¿Por qué? Porque no hay ni inversión ni tecnología. Y nadie ha descubierto que se produzca petróleo sin inversión y tecnología. Desgraciadamente, los proyectos que estaban listos para ser firmados hasta el final del 2022 fueron declarados desiertos o aplazados, no se hicieron y el país es otro porque desgraciadamente vivimos del petróleo, no podemos prescindir del recurso petrolero que significan para el país por lo menos 14.000 millones de dólares anuales. Yo oigo cifras de que son 500, de que son 600. Son 14.000 millones de dólares anuales, más o menos 200 millones de barriles que puede producir el país y un precio de $70. Ahora está un poco más, ahora está en 66.50, el WTI en 80. Entonces la caída de producción se va a dar porque no hay ni inversión ni tecnología. Teníamos 14 proyectos, cualquiera de esos proyectos era para incrementar producción, pero desgraciadamente no se hicieron, como dije hace un momento. Que no se hicieron, y en ese sentido, en esa línea de preguntas, uno siempre en la planeación estratégica tiene que prever los riesgos, y en ese sentido las fuertes lluvias en Napo son las que aceleran la erosión regresiva del río, y es lo que paraliza el funcionamiento del OCP y gran parte de las crisis. Por ejemplo, en el tema de Coca-Cola, también el río, la erosión regresiva del río y todo este tema. ¿De qué manera se pudo haber previsto esta situación? Mire, yo le envié a producción un mapa y quisiera que lo proyecte para enfocarnos en lo que estamos hablando. Si usted ve el proyecto número 11, dice variante definitiva del oleoducto y del poliducto. ¿Por qué variante definitiva? Porque nosotros pensamos que cualquier variante anterior es una aspirina y lo que se necesita es una cirugía mayor. Eso significaba que teníamos que pasar las líneas, tanto del SOTE, del OCP, del poliducto, inclusive una estación de bombeo al otro lado del río, al margen derecho de los ríos. ¿Por qué? Porque el margen izquierdo es una ceniza volcánica muy deleznable. Es lo que el volcán Reventador en miles de años ha botado sobre ese margen izquierdo. Y todas las variantes, mire, habíamos hecho en nuestra época la variante 7, todas las variantes se las fue llevando el río. Desgraciadamente eran soluciones parche, temporales. La variante definitiva estaba allí a firmarse al final del 2022, como usted puede ver, ese portafolio de proyectos que quedó para la posteridad porque ningún gobierno se ha atrevido a hacerlos, todos con inversión privada, sin que el Estado pague un solo centavo. Esos 14 proyectos significaban una inversión de 30.000 millones de dólares. Y un ingreso neto para el país, oigan la cifra, parece que es muy grande, habría que ponerle todos los ceros, de 100.000 millones de dólares. En 5 años, todos estos proyectos estaban realizados y la producción del Ecuador podría haber sido duplicada. No se hizo ninguno. Usted puede analizar todos los proyectos que se mencionan en este mapa para la facilidad del oyente o para la facilidad del que nos está viendo. Son proyectos que se empezaron, tenían sus términos de referencia. Lo único que faltaba en realidad era la firma del contrato, la adjudicación y firma del contrato que lo hace el directorio dándole permiso al gerente general. Pero todo el resto estaba y todo se fue aplazando.
no hubiéramos tenido cortes de luz o de electricidad más propiamente hablando. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos era gas asociado. El gas asociado, ustedes saben, produce también electricidad. También digo porque además produce gasolina, además produce LPG, que es el gas de las cocinas, también produce, reemplazando al diésel, produce electricidad, e inclusive puede producir productos para la agricultura como la urea, fertilizantes. Entonces este proyecto no se hizo y eso significaba por lo menos unos 200 megas que hubiéramos tenido para el interconectado. Y tampoco se hizo Amistad, que como ustedes saben, se declaró desierto. Ese proyecto subía la producción de gas a 100 millones de pies cúbicos por día y eso significaba por lo menos 400 megas en Machala Power, en Machala, en la termoeléctrica Termogas, en realidad Machala, pero no se hicieron los proyectos. Entonces el problema del Ecuador es que no se ejecutan los proyectos. Usted me preguntará por qué y algún rato conversaremos sobre eso. Ítalo, muy buenos días. Alfonso Hart te saluda. Yo quisiera, Ítalo, usted estuvo también en Petroecuador y además siempre está estudiando estadísticamente todos estos temas. Me gustaría que en el último quinquenio, entre el 2019 y ahora 2024, nos diga cuál ha sido el momento, el número de barriles de producción más baja del Ecuador, barriles de petróleo, cuál es la producción actual y cuál fue la producción más alta. O sea, sí quisiéramos tener una referencia de producción petrolera, o sea, cuál fue el nivel más alto de los últimos 5 años. No importa el gobierno de quién, simplemente el número de barriles, quiero saber cuál fue el nivel más alto de producción, cuál es el nivel actual y cuál fue también el más bajo en estos últimos 5 años. Bueno, querido Pocho, el nivel más alto obviamente está en el año 2019, aproximadamente unos 520.000 barriles de petróleo por día, que los producía el Ecuador. Tenemos problemas, ¿no? A ver, En el todo, 2022, Ítalo, repita todo, Ítalo. Revertimos la tendencia. No hay problemas, no se lo escucha. Sí, tenemos problemas de audio, Ítalo, por favor, si nos está escuchando, le voy a suplicar que repita la respuesta, también acomodándose un poquito mejor. No sé si es problema de micrófono o de señal, pero voy nuevamente con usted. Adelante. El nivel más alto en el 2019, aproximadamente 520.000 barriles de petróleo por día. El nivel más bajo, el actual, y sigue bajando. Ayer solamente producíamos 460.000 barriles de petróleo por día, hoy seguramente hemos amanecido con mucho menos. Y en el año 2022 se revertió la tendencia, es decir, que se produjo una variante en esa declinación y se llegó a producir 500.000 barriles de petróleo por día, a pesar de que la declinación de los años 2019, 2020, 2021 habían llevado esa producción a prácticamente 400.000 barriles de petróleo por día. Es más, en diciembre del 2021, si ustedes recuerdan, fue la hecatombe porque los oleoductos se rompieron por la erosión regresiva del río Coca. La producción del Ecuador fue cero. En diciembre tuvieron que cerrar la producción porque los oleoductos no podían transportar y los tanques en Lago Agrio estaban a full capacidad. No se puede producir al infinito, hay que enviarlo a los tanques y de los tanques a los oleoductos. Entonces, en enero del 2022 nos tocó desde cero subir nuevamente la producción y la subimos encima de 500.000 barriles en el mes de julio del año 2022. Tuvimos solamente un problema. En todo ese tiempo no hubo ni un problema, pero solamente un problema exógeno, fuera de nuestro control. En junio, por 18 días, estuvimos con el paro indígena, que obviamente afecta la producción. Ingeniero Cedeño, ¿cómo está? Buenos días, un gusto tenerlo acá en Punto de Orden. Lo saluda Rodrigo Campos. Petroecuador tiene varios problemas de productividad, de ineficiencia, de inestabilidad administrativa, de falta de inversión. En su opinión, ¿cómo se empieza a sanar Petroecuador, que claramente es la empresa pública más importante del país?
Se empieza nombrando autoridades con capacidad y honestidad. El origen de la corrupción es el origen de los nombramientos. Los nombramientos en Petroecuador se hacen por compadrazgo, por amistad, por personas que han intervenido en la campaña, por pedidos de la asamblea, por venta de puestos, por favores recibidos que hay que pagarlos. La justicia se mete la asamblea, se mete todo el mundo en los nombramientos de Petroecuador cuando esto debe ser un nombramiento técnico. Así se empezaría. ¿Cómo es la situación ideal? Transformando a Petroecuador en una empresa privada, en una sociedad anónima, como es Ecopetrol, como es Petrobras, como es Aran, como son todas las empresas estatales en el mundo, sociedades anónimas. Yo le tengo dos preguntas. La primera tiene que ver un poco con los proyectos de los que usted nos hablaba. Entonces, yo he podido conversar con representantes o funcionarios de compañías petroleras internacionales que a veces están interesadas en venir al Ecuador. Pero ellos siempre son como muy temerosos de la situación jurídica del Ecuador. Como usted sabe, el Ecuador expulsó prácticamente del país a las grandes operadoras como Occidental Petroleum, Burlington, Murphy. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es si los términos en los que esos proyectos eran presentados a los inversionistas en realidad consideraban este riesgo que un inversionista de extranjero tiene que asumir cuando llegue al Ecuador. Por ejemplo, yo entiendo que en el campo amistad la figura jurídica que se había presentado era más bien como una inversión inicial muy importante para explorar, para encontrar el gas o el petróleo, y luego, si es que se encontraba, o sea, que esa inversión iba a costo del inversionista o del contratista, y luego, si de hecho se encontraba y se empezaba a explorar, el contrato era la figura de prestación de servicios con una tarifa básica. Entonces, no sería lógico, precisamente porque los inversionistas tienen que asumir tanto riesgo, que la figura de los contratos cambie a una figura de participación en donde el retorno de la inversión pueda ser mayor, considerando el riesgo que naturalmente tiene que asumir una compañía al llegar a un país con tanta inseguridad jurídica como el Ecuador. Tú lo has dicho muy bien, Oscar. Hay varios riesgos. El principal riesgo es el riesgo del precio del petróleo, porque el precio del petróleo puede hacer económico un proyecto o lo puede hacer antieconómico. Y el precio del petróleo no lo controla nadie, ni los productores, ni los exportadores, ni los consumidores, porque depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, la pandemia no la previó nadie, o la guerra Rusia-Ucrania, o la guerra de Hamas contra Israel, y son cosas que afectan al petróleo. Y obviamente, si hay mayor oferta, el precio baja, y si hay mayor demanda, en cambio el precio sube. En estos días tenemos un muy buen precio de petróleo. En el 2022 llegamos inclusive a $110 por barril. Ahora está el WTI en $80 por barril. Entonces, ese riesgo, ¿verdad? Las compañías lo asumen. Por eso son compañías petroleras, porque saben que ese riesgo existe, es un riesgo económico. El riesgo técnico, el riesgo de encontrar o no encontrar petróleo, a veces, por ejemplo, en Amistad, al lado de un pozo productor puede salir un pozo seco, pero hay que estudiar mucho, eso ya es tecnología, ellos también controlan el precio y el riesgo técnico de encontrar o no petróleo. Pero el riesgo jurídico, el riesgo legal, ese es un riesgo que ellos no están dispuestos a aceptarlo, y entonces en sus contratos necesitan arbitraje internacional. Aquí te corrijo algo, todos los contratos eran de participación, de producción compartida, hasta el año 2010. El tema es muy, pero muy importante. Sí, la verdad, ingeniero Cedeño, agradecemos su tiempo, que haya conversado con nosotros.